Primero quiero agradeceros a toda esa gente que os habéis suscrito a este canal, os lo agradezco un montón y en el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo se monta y desmonta esta cama en dos pasos muy sencillos. Bueno, ahora dime, ¿qué te ha parecido? ¿Verdad que es una forma muy sencilla de montar y desmontar? Esto montar, habéis visto que es muy fácil y desmontar es lo mismo, pero al revés. Entonces, luego os lo enseñaré. Y nada, también deciros que bueno, que aquí hay mucho espacio, entonces puedes guardar todo lo que quieras, puedes guardar pues un montón de cajas, un montón de maletas, cosas, varias cosas. Y luego lo mejor de todo es que tenemos aquí un espacio bastante bueno para hacer lo que quieras, o sea, te puedes vestir, porque por aquí tienes este pasillo, que por aquí puedes salir tranquilamente, te puedes despertar por la noche, incluso puedes utilizar el poti, que el poti es ese, y lo puedes utilizar tranquilamente. Incluso coger cosas de la nevera por la noche. La verdad es que está bastante bien, no nos engañemos, es una cosa muy fácil y que te da mucho espacio, al menos a mí, que yo mido 1,75, entonces la cama es de 1,80 por 1,50, dependiendo las medidas tallas, pues entonces tendrá que variar las camas, pero la verdad que a mí esto me ha sido muy útil, me da mucho espacio y me da mucha amplitud, la verdad que da mucha amplitud y no estás tan lleno de cosas por todos los sitios que no puedes ni andar. A ver, también vamos a ser sinceros, cuando vamos por ahí no está así tan limpito. Todo está desordenado, un montón de maletas, cosas por adelante, todo petado, pero bueno, al menos a mí me da mucho espacio y me da mucha libertad para estar dentro tranquilamente y no agobiarme con... Ahora quiero recordarte que en el anterior vídeo hablamos de las necesidades. Si no has visto ese vídeo, te dejaré un enlace en la descripción y si no, en una etiqueta por aquí arriba. Bueno, en ese vídeo hablábamos de las necesidades y entonces la cosa es que tú cuando duermes aquí, te pones aquí a lo ancho y la gente suele tender a instalar tomas de USB en estas furgonetas que es tamaño medio ahí abajo. ¿Veis, no? Casi todas las furgonetas instalamos todas las tomas de 12 debajo de los asientos, bien instaladas, todo bien. Pero ¿qué pasa? Que por la noche, al final, que es que no, tenemos que levantarnos por aquí, pasar todas las cosas que tenemos en el suelo hasta llegar ahí. Es un poco incómodo. Entonces yo para esto he instalado esta toma de 12 y de USB aquí, como veis, os lo voy a enseñar, que fácilmente os podéis tumbar y cargar el móvil. Ahora diréis, sí, pero has dejado muchísimo hueco aquí. Claro, a ver, he dejado hueco, pero es que tampoco hace falta pegarlo a ras. Llevo 8 meses con la furgoneta durmiendo cada fin de semana, igual cada fin de semana no, pero bastantes. Somos 3 en esta furgoneta y no se nos ha caído nada, nada por ahí. Al final, quieras que no, si el móvil lo dejas aquí cargando, lo dejas ahí, incluso puedes poner imantado un... Siento mucho este corte tan repentino, pero ya veis que los de fuera han aparcado, han instalado una mesa, 2 sillas y se han puesto de domingueo. Yo creo que esto es totalmente una acampada. Bueno, sigamos con el vídeo. Siento mucho por el corte, he tenido que cortar porque en la calle, bueno, es la calle, estoy en la calle, había mucho ruido aquí fuera, entonces he tenido que cortar porque no se escuchaba nada, la verdad. Bueno, pues lo que os decía era eso, que al final, que es que no, ese enchufe soluciona mucho, porque así no tienes que levantarte, hacer este gesto por la noche, levantarte y decir, oh, cuánta mierda, tengo que enchufar aquí, ¡boom! Y no puedes enchufar porque estás, bueno, pues eso, que estás dormido y cuesta mucho más. Entonces decidí poner aquí este enchufe porque estando dormido y todo, pues no molesta. Incluso lo que os comentaba anteriormente, no sé si estará grabado, pero puedes poner aquí pues tipo imán con el móvil que se enganche, incluso ahí atrás también puedes poner un tipo de imán que se enganche aquí y tranquilamente lo puedes coger. Y bueno, y por eso, y luego también os iba a comentar el tema del colchón, el tema del colchón, pues eso, es un colchón de 3 piezas, pero bueno, igual eso haremos otro vídeo comparando también el del Lidl, que también tengo el del Lidl y os voy a hacer la comparación, ¿qué os parece?
Dejamos este vídeo aquí y hago la comparación de los colchones del Lidl con este, porque este es parte cara y luego económico. Y igual os vendría bien saber el tema de los colchones. ¡Ey, ey, ey! Se me olvidaba la parte de cómo lo he construido. A ver, he quitado el colchón, ya veis que es muy sencillo y tú lo ves así y dices, menuda gitanada. Pero bueno, al final las maderas, creo que la madera me costó 50 euros en el Leroy Merlin. La más barata es contra Chapao de Okume. Mide más o menos unos 9 milímetros. No hemos puesto más, la gente pone de 1,5 y cosas así, pero es que según el peso, yo peso 70 kilos, mi mujer pesa, no sé si pesará, yo qué sé, muy poco, no quiero decir el peso por si me confundo, porque al final dices un peso a una mujer y luego ve este vídeo y me va a martirizar durante mucho tiempo más, así que mejor no digo el peso, y el niño pesa 14 kilos. En total, el peso es muy poco de los tres, somos, pues eso, yo mido 1,75, el niño mide poco, y ella mide también 1,55, 1,50 y poco, así que entonces somos personas muy pequeñas, con muy poco peso, y es lo que necesitamos. Y nada, os voy a contar eso, son 3 trozos de madera en 3 partes, dividido en 3 partes, y estos son unas bisagras. La gente pone unas bisagras muy largas, muy anchas, pero bueno, yo vi estas en la ferretería y dije, mira, voy a poner estas por cambiar el sistema de los demás, a ver cómo funciona esta. Me vienen muy bien y no ocupan mucho, la verdad. Los agujeros son pues para que no pille humedad. Bien, mal, bueno, hay gente que los hace muy grandes. Al tener esta tabla tan finita, decidí hacerlos un poquito más pequeños. Entonces luego le di una capa de tapaporos y tal cual la dejé. Luego en un principio puse unas patas, que os voy a enseñar. Estas patas era con un palo de estos. ¿Veis? Que esto se compra también en Leroy Merlin, que mide creo que 3x3, si no me equivoco, lo tendría que mirar otra vez. Y luego puse también, en el primer intento, puse esto, que son una escuadra que se recogen, ¿veis? A ver si lo puedo recoger, ¿veis, no? Cómo se recoge y se quita. Y al principio puse esto, pero la verdad es que a mí no me aguantó. Y os hablo que me duró 3 meses, no más. Y al final, pues mira, opté por comprar estas patas, que su coste son de cada uno, creo que eran 17 euros. Las compré en una web. Y estas sí que van bien, me han agarrado bien. Lo único que le he tenido que hacer es, pues eso, una chapucilla por aquí para atar bien el tornillo, porque son con tuercas, ¿eh? Las puse con unas tuercas aquí, tac, tac, tac. Y en el otro también. Y ahora sí que esto aguanta, vamos, aguanta terremotos esto, así que más no necesitamos. En total, si no hubiera comprado estas patas, que cada una cuesta 17 euros, pues en sí la cama, unos 70 euros. Os voy a enseñar aquí. Aquí esto está hecho con listones de madera, con un barniz al agua, que es lo que tenía por el garaje, y luego he puesto unas escuadras. ¿Ves? Muy sencillo, muy fácil, incluso tenemos hueco ahí abajo, que ese hueco pues puedes llevar todo, desde las bicis, patines, de todo, puedes llevar de todo. Así que nada, esto sería la estructura de la cama, muy fácil y a nosotros nos sirve bastante. Ahora veremos cómo se recoge y cómo se pone todo bien. Gracias por llegar hasta el final del vídeo. Si te ha gustado, dale un me gusta, suscríbete si quieres ver el siguiente vídeo y si sabes de alguien que le va a servir de ayuda, compártelo. ¡Hasta el próximo vídeo!